Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más. El día de hoy vamos a hablar acerca de las categorías gramaticales. El objetivo de la clase del día de hoy es identificar las diferentes categorías gramaticales y su función en oraciones y o expresiones. Tenemos como contenido la definición de categorías gramaticales, los tipos, luego cada uno de los tipos, el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio, el pronombre, la conjunción, la preposición y la interjección. Continuemos. ¿Qué son las categorías gramaticales? Son las distintas clasificaciones en las que se agrupan las palabras de la lengua según el significado que tienen, su función gramatical y la manera en la que se estructuran, se combinan y modifican. Existen 9 categorías gramaticales: artículos, sustantivo, adjetivo, verbo, pronombre, preposición, conjunción e interjección. La clasificación de las categorías gramaticales. Tenemos dos grandes clasificaciones: las clases variables, que son las categorías gramaticales que admiten una flexión, lo que quiere decir que pueden de alguna manera modificar su forma según distintos factores gramaticales. En esta categoría encontramos a los sustantivos, los artículos, los adjetivos, los pronombres y los verbos. Y las clases invariables son las categorías gramaticales que no admiten una flexión, es decir, que no cambian a pesar del uso que se les dé. Siempre permanecen de la misma forma. En esta categoría encontramos a los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. Ahora veamos, ¿qué es el artículo? Es aquel en el que se clasifican las palabras que determinan los sustantivos. Los artículos pueden expresar el género, masculino o femenino, y el nombre singular o plural que le corresponde al sustantivo. Los, los artículos siempre van antes del sustantivo y se pueden clasificar en determinados como el, la, lo, las, los, e indeterminados como un, uno, una, unos y unas. Ejemplo, el sol brilla cada mañana, donde el artículo es el. Ahora veamos el sustantivo. El sustantivo designa o nombra objetos, personas, animales o cosas y distintos tipos de entidades. Los sustantivos pueden clasificarse en sustantivos concretos, abstractos, comunes, propios, simples, derivados, compuestos, individuales o colectivos. Algunos ejemplos de sustantivos son presión, casa, amigo, trofeo, competición, humedad, felicidad, adversidad, demolición y rodaje. Ejemplo, mi felicidad es muy grande, donde el sustantivo es felicidad, como vemos en esta imagen representada. Adjetivo. Es la palabra que designa otras palabras que se utilizan para calificar a los sustantivos en distintos aspectos. Un adjetivo siempre acompaña a un sustantivo. Se clasifican en calificativo, posesivo, indefinido, numeral, interrogativo y exclamativo. Algunos ejemplos son blanco, divertido, cálido, roto, esbelto, caliente, algunos ciertos. Ejemplo, yo tengo un perro veloz, tal como lo muestra esta imagen. El verbo. El verbo es la categoría más importante de todas, en la que se agrupan las palabras que denotan los estados de ánimo, las acciones o procesos que poseen o realizan una persona, animal, cosa o cualquier entidad. El verbo le da vida al enunciado y es el núcleo del predicado. Como vimos en cómo se estructuraba una oración anteriormente en otra lección.
Los verbos, según su conjugación, pueden clasificarse en verbos auxiliares, haber, ser o estar, regulares, son aquellos que mantienen su raíz, pasivos irregulares, de irregularidad propia y de irregularidad común. Defectivos son aquellos cuya conjugación no es completa. Son muy escasos en español y un ejemplo de ellos es abolir. Ahora, un ejemplo de verbo en general es la siguiente oración. Luis baila salsa, donde el verbo es baila. Ahora tenemos el adverbio. Es la parte de la oración o expresión que modifica el significado del verbo, así como adjetivos y otros adverbios. Las clases de adverbios son de lugar, de tiempo, de cantidad, de modo, de duda, de afirmación o negación. Un ejemplo en una oración es voy a la piscina frecuentemente, donde frecuentemente es el adverbio y en este caso sería un adverbio de modo. Seguido tenemos el pronombre. El pronombre y los pronombres en general se utilizan para sustituir al nombre y hacen referencia a las personas, animales, cosas y seres, pero sin nombrarlos de forma específica. Los pronombres se clasifican en personales, como son yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, etc. Demostrativos como este, esta, ese, aquel, aquella, etc. Posesivos como mío, tuyo, mía, etc. Relativos como qué, quién, cuál, cuánto, cuánta. Un ejemplo de pronombre es la oración, la mochila sobre la mesa es mía, donde mía es un pronombre posesivo. Conjunción. Las conjunciones son palabras que sirven como un nexo que une o relaciona palabras u oraciones. Su función es establecer distintos tipos de relaciones. Las conjunciones se clasifican en copulativas y, ni, que, disyuntivas o, u, adversativas, más, pero, aunque, sin, embargo, explicativas, es decir, o sea, consecutivas, luego, así que. Como ejemplo tenemos, yo deseo comprar una casa aunque solo me alcanza para comprar un carro, donde la palabra aunque es la conjunción. Luego tenemos la preposición. La preposición tiene la función de relacionar vocablos. Son una clase de palabras invariables, es decir, siempre permanecen con la misma forma. Cada preposición se utiliza para establecer distintas relaciones de significación entre las palabras. Las preposiciones en español son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Ejemplo, siga hacia la derecha. Como último tenemos la interjección. Las interjecciones son palabras que expresan sorpresa, una orden, emoción, en ocasiones un ruido significativo también. Están compuestas por palabras invariables, es decir, no cambian su forma. Las interjecciones siempre se escriben en signos de admiración. Ejemplos de ellas son vaya, auxilio. Muy bien, eso ha sido todo por la clase del día de hoy. En las próximas lecciones estaremos revisando cada una de las categorías gramaticales más a fondo. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Revisen el material que les he enviado y hasta la próxima. Muchas gracias.